¿Cuál cree usted que sea el impacto político en la próxima campaña electoral para el Partido Libertad y Refundación si la Sisi no llega a venir al país? Bueno, creo que el impacto va a ser sumamente severo, va a ser un gran impacto sumamente negativo. Y el político que es contrario a Libertad y Refundación, o algunos políticos dentro de Libertad y Refundación, que de alguna manera han sido excluidos, tienen la catadura moral para criticar también a su propio partido, porque estas personas han sido excluidas, no han sido tomadas en cuenta y le han hecho la fuerza para que pueda venir la Sisi, pero no ha tenido eco ese tipo de críticas o ese tipo de situaciones donde se exige la Sisi. Yo creo que aquel político que ha estado en el poder, creo que no tiene la catadura moral para explotar políticamente el tema de la Sisi. Sí lo tiene aquel político que ha tenido o ha estado en algún cargo, pero no ha tenido la fuerza porque la ley no se la da para exigir la Sisi. Yo creo que el político tradicional, el político corrupto, no quiere que venga la Sisi a Honduras, y a este tiempo la Sisi no va a venir a Honduras, desgraciadamente, porque los políticos tradicionales lo que más quieren es protegerse. ¿Y dónde está el punto de quiebre? Que no quiere el político tradicional. El político tradicional no quiere que la ONU le diga, estando instalada la Sisi en Honduras, hay que reformar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que reformar la elección del Ministerio Público, del Fiscal General de la República, igualmente del Consejo Nacional Electoral. Le van a decir, el Consejo Nacional Electoral no puede estar en manos de los partidos políticos. Es decir, el árbitro electoral no puede ser un partido político, porque eso genera desconfianza en el proceso y genera desconfianza en el orden internacional, y por eso es que Honduras es una democracia demasiado débil, porque la democracia planteada en la Constitución de la República es una democracia que tiende a la corrupción, tiende a los pactos oscuros y tiende a aquellos pactos a espaldas del pueblo hondureño, porque la clase política se pone de acuerdo en el Congreso Nacional. ¿Y quién maneja la clase política? La clase política más tradicional de este país, vinculada a corrupción. Y si no pudiera haber una pequeña clase política que no está vinculada a corrupción directamente, pero sí protege a otras personas vinculadas a corrupción. Al final del día, ¿quién es el que le hace daño a este país? La clase política tradicional, porque no quieren ningún tipo de reformas progresistas que vayan a cambiar el orden de cosas en Honduras. Abogado, en los últimos procesos electorales el componente de la lucha anticorrupción ha sido vital en campaña política para la oposición. ¿Qué tan clave cree que sea este tema en las próximas elecciones? Bueno, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la oposición, mucha oposición a este gobierno, estuvo 12 años en el poder, digamos. Y entonces, cuando estuvieron en el poder, no hicieron nada para combatir la corrupción, prácticamente destruyeron completamente este Estado, destruyeron los poderes públicos, y yo creo que para que este país pueda respirar un poquito, ser una democracia más independiente, una democracia más sólida, una democracia que resuelva problemas sociales, tiene que reformarse la Constitución de la República, y ese es el tema que hice referencia hace un momento. Por decir algo, la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia ya no va a estar en manos del Congreso Nacional. Hay que buscar otro mecanismo diferente. Igualmente las otras instituciones, para que Honduras se vuelva una democracia más sólida y para que esos funcionarios no respondan a una clase política tradicional que es quien prácticamente los elige y los pone en esos puestos para generar ese tipo de protección y generar impunidad. Y también para que el funcionario o el magistrado sea más independiente. Y también es un mal antecedente decir que un magistrado de Corte Suprema de Justicia pertenece a determinado partido político. Eso es dañino y eso le quita independencia al Poder Judicial, dando un ejemplo. Finalmente, abogado, descartando el Partido Nacional, según lo que me acaba de exponer usted, ¿qué fuerza política de la oposición pudiera levantar la bandera anticorrupción? ¿Podría ser el ingeniero nuevamente, Salvador Narrala? Él tiene derecho a explotar políticamente el tema de la Sisi, así como otros políticos, como también el doctor Nelson Ávila, la ha exigido fuertemente, pero no hay eco en este tipo de personas. Son personas que han sido excluidas, han tenido
por ejemplo, Nasrallah ha tenido una cuota de poder, pero no es suficiente para tener eco en sus apreciaciones. Otros políticos han sido excluidos porque también se maneja el tema político, el tema de liderazgo, y eso no ha sido entendido por alguna clase política que ha estado en el poder. Por tanto, creo que no todos los políticos pueden exigir o pueden explotar políticamente el tema de la Sisi. Solo algunos, los que han sido excluidos por parte del poder, y los que han estado en el poder no tienen catadura moral para hablar del tema de la Sisi porque no les ha interesado, y esas personas que han estado en el poder no han hecho nada porque la Sisi pueda venir a Honduras.